Las cosas más interesantes de ciertas literaturas antiguas es cuando hablan de profecías y esas profecías terminan cumpliéndose. Por ejemplo, el caso de un profeta judío llamado Daniel que cuenta ciertas cosas y se van cumpliendo. De hecho, también sueños premonitorios, ¿no? Como es el caso del rey babilonio Nabucodonosor, que tiene un sueño en el que va viendo ciertos imperios y es bastante interesante ver que después del episodio que los sumerios denominan como la caída de Shagila, de Babil y eso, lo que otros conocen como la Torre de Babel, empiezan a establecerse ciertos imperios con base en los descendientes de los llamados Nephilim, de lo que hablan las antiguas literaturas, que unos personas que bajan a la tierra y tienen una descendencia en la tierra y los establecen como los reyes. A partir de ahí se establecen los imperios, ¿no? Hasta el día de hoy, las monarquías. Y en el caso, por ejemplo, de estos reinos, es como que hay una sucesión que tiene que continuar para mantener el dominio sobre la raza humana. Es decir, los descendientes de esos tales Nephilim, sí, que según algunas literaturas venían de Orión, con humanos para tener el control de nuestro planeta y someter al resto de la raza humana. Y de ahí vendrían los diferentes imperios. Habrían empezado con los egipcios y luego los asirios y posteriormente bueno, después de Nabucodonosor, que es cuando empieza a ponerse la cosa, digamos, interesante. Y aquí él cuenta que ve una estatua y tiene, sí, varios niveles. El primero le dicen que es el Imperio Babilonio, luego vendría otro que es de plata, que serían los medopersas, con Ciro. Luego habla del torso, que serían los macedonios, los pueblos jonios, ¿no? Los helenos y luego aparecería el Imperio Romano y después te habla de otro que estaría mezclado, ¿sí? Con el Imperio Romano, que es bastante interesante, que enfatiza que luego cae una especie de meteorito y se establece un gobierno, digamos, mesiánico, como lo profetizan los hebreos, el Islam y muchísimas culturas hablan de eso, que después del final de estas dinastías se establece un gobierno de paz, digamos, la humanidad toma el control, los seres humanos, ¿no? Y se quitan estas jerarquías, pero es interesante esto porque lo acompaña otra visión que tiene también el profeta Daniel y habla de cuatro bestias que él ve. Pero él dice bestias, ¿sí? Porque hay una diferencia en lengua hebrea entre la palabra bestia y animal. Lógico, bueno, en hebreo hay muchas palabras que no existen, sino que se traducen lo más parecido posible. No existe la palabra animal, sino que se dice nefesh hayá. Nefesh es el alma, hayá es viviente, entonces es un ser que tiene vida, un ser almático, un ser que es, digamos, que posee espíritu o la chispa divina. En cambio, la bestia, que sería en hebreo behemá, de ahí viene la palabra behemoth, la gran bestia, otro tema profético. Viene la palabra behem y boh, que es vacío, profundo, oscuro, abismo. Entonces es algo que procede del ego, de la oscuridad, pero no es natural, ¿sí? Carece de una naturaleza que haya sido puesta por el creador o diseñada o creada por él. Entonces te habla de estas criaturas y pues se anticipa, ¿no? A lo que serían los reinos que vendrían después del imperio babilonio. Bueno, sí, primero el babilonio, luego habla del medo-persa, luego el heleno y luego el imperio romano. Y a partir de ahí no menciona más, es decir, como que después del imperio romano se desarrolla eso. Y la sibilina en Grecia ella anuncia bastante cómo el imperio romano sería el que duraría más tiempo y duraría hasta el final. Y bueno, Yeshua, Jesús también dice esto, ¿no? Que esto se desarrollaría pues hasta el reino mesiánico, por así decirlo. Que hay otra imagen, o es esta, a ver, esta. Sí, otro ejemplo también que él se anticipa y también habla de todas estas guerras entre los persas y los helenos que se desarrollaron, luego el asunto de los griegos. Y bueno, al final entonces, una de las últimas cosas que dice es que existe una especie de subgobierno, ¿sí? A que lo llama como una mujer vestida de rojo o escarlata, una ramera, que cuando uno va analizando y lo compara con otras profecías del profeta Jeremías, se da cuenta que habla de todo el concepto de los Estados Unidos, ¿no? Que se establece sobre ese gran bestia, que es el mantenimiento del Imperio Romano, que se ha mantenido gracias a la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, hay una cosa que lo lleva a uno a la actualidad, ¿no? Y es que dice cierta parte que, bueno, cae un asteroide y llega una especie de dragón del cielo
posiblemente una cuestión parece como relacionada con el Blue Beam. Eh, bueno, entonces ellos se supone que le dan una autonomía a otra bestia que parece estar conectada con eso. O sea, está hablando de un gobierno, un estado, un imperio. Bien, si observamos el desarrollo de los imperios que se han ido dando después del Imperio Romano, solo son transformaciones. Sí, que si las dinastías la nobleza veneciana o de Génova, o el interés de la Iglesia Católica por mantenerse, que si el establecimiento de Estados Unidos, que si crear a todos los países como si fuesen corporaciones. Es decir, todo este proceso que ha estado hasta hace poco fuera del conocimiento de la mayoría de personas, empieza a estructurarse para establecer una especie de fascismo o dictadura mundial, o sea, la última fase, la última parte de este imperio, ¿no? Ahí lo describe también Apocalipsis, el libro de Apocalipsis de Juan también lo describe. Pero una cosa que es interesante conectándolo con la actualidad es cuando dice que, a ver si lo puedo ampliar, sí, que sea un poquito mejor, que este sistema, este estado, sí, ahí lo llama bestia, pero yo la llamaría un estado o un estado global totalitario, una dictadura mundial, le crea una especie de imagen al Estado, o sea, una imagen representativa, ¿no? Pero luego de esto te dice que a esa imagen se le da la capacidad de hablar y pensar y racionalizar, se le da conciencia, ¿bien? Y cuando uno va atando cabos, te das cuenta de que te está hablando primero de la digitalización de una imagen o algo que personifica, entonces es un logo o una cara que te aparece por todos lados en eslóganes, demás, como una especie de, como los logos que tienen a veces los equipos de fútbol o los olímpicos, siempre hay como una mascota, ¿no? Entonces hay algo representativo pero que tenga apariencia humana. Y luego le das conciencia, o sea, el Estado le da conciencia, la tecnología, el sistema le da conciencia para que pueda tomar decisiones. Y dice que manda a todas las personas a que para poder entrar en comercio, comprar, vender algo, tienen que tener algo puesto en la piel, en la mano derecha o en la frente, ¿no? Se parece mucho a esto que está desarrollando Bill Gates, que es una especie de tatuaje de punto cuántico que se pone en la mano. Y otros también han postulado de hace tiempo una especie de microchip que pones en la mano. Y lo que sería, digamos, el trasfondo del punto que quería abordar hoy es, dice que, claro, pone una marca y que no tenga el nombre, ¿sí? Del Estado, o sea, que no pertenece al Estado o tiene su nombre, o que no tenga el número de ese nombre del Estado, que no tenga este chip o esta marca, este tatuaje de punto cuántico en la mano, no puede comprar, no puede vender. Y de hecho, más adelante, ¿sí? En el tiempo, lo mandarían a asesinar, ¿no? Curioso, ¿no? El fascismo que establece. Pero lo curioso es que en ninguna parte te dice cuándo se origina la imposición de un nombre del Estado, o sea, el nombre de la bestia, o sea, un nombre que pertenece al Estado y un número de ese nombre que pertenece al Estado. Ahí no te lo dice. Quiere decir que es preexistente todo esto. Y como el Estado tiene que ver con el crecimiento del Imperio Romano, en algún momento antes del apocalipsis, antes de lo que se estaría desarrollando en el apocalipsis, ya los seres humanos tendrían un nombre perteneciente al Estado y una numeración perteneciente al Estado. Luego, ¿sí? Es que se habla del concepto de la imagen y luego es cuando a las personas les obligarían a ponerse este microchip para poder entrar en comercio. Sí, si no, eso no puedes comprar ni vender. O sea, para poder hacer eso quiere decir que no puedes hacer trading con nada ni hacer interacción con nada. Quiere decir entonces que no habrá dinero físico. Por tanto, habla de un momento donde se lleva a cabo una demolición, una destrucción del sistema financiero y que pues hace trueque, la gente hará trueque, pero no puedes entrar en comercio. Quiere decir que estamos hablando de un sistema digital que controla el Estado para eh, pues, tener a todas las personas bajo control. Y lo interesante es, dice que tiene un nombre, tiene una imagen, tiene un número y tiene una marca. Y es básicamente lo mismo que aparece en cualquier sistema de identificación. Si uno ve, por ejemplo, aquí este Drive License de Nueva York, un ejemplo tiene una imagen, sí, tiene una cara, tiene un número, sí, tiene una numeración y pues, todo está bastante conectado, ¿no? Con este concepto. Y hay muchísimas marcas, tanto un nombre, un eslogan, logos en el fondo, todo como que está muy conectado. ¿Y a quién pertenece todo eso? Al Estado. Ahora alguien podría decir, no, pero es que el nombre de una persona es de la persona, aunque, y la numeración también es de la persona, no, eso no es cierto. El hecho de que a ti te identifiquen o te llamen de determinada forma no significa
que tú tengas la propiedad intelectual o el copyright sobre ese nombre. ¿Sí? Cuando te haces un acta de nacimiento, te hacen, no te lo haces tú, te hacen un certificado de nacimiento de niño, ponen los nombres y esos nombres los ponen en mayúscula. Quiere decir máxima, capita diminuta máxima, que quiere decir el máximo de anulación de tus capacidades. Eso, en otras palabras, es, estás muerto. Bien, entonces esto es un tema muy largo, pero se refiere al hecho de que el ser humano recibe un nombre que es una ficción jurídica, o sea, es un nombre falso que sirve para entrar dentro del sistema del Estado, para que el Estado, o sea, la corporación o la bestia, pueda tener control sobre ti. Mientras seas un hombre libre, no estás registrado en ningún lado, ellos no pueden tener jurisdicción sobre ti. Esto tiene que ver mucho con la ley natural. Entonces, el nombre que tú tienes que se registra viene a tener propiedad intelectual, ¿sí? Un copyright que es del Estado. El mismo número que te ponen ahí y luego la identificación, sea tu ID o la cédula de ciudadanía, el DNI, el NIE, lo que sea, es de propiedad del Estado. Entonces tú administras un fideicomiso que es una especie de nombre con un rostro, con una copia de tu cara, va a ser una copia de tu dedo, hasta una copia de tu ojo. ¿Sí? Vamos viendo cómo esto progresa tipo George Orwell. Pero nada de eso en realidad es tuyo. O sea, tú lo estás administrando, salvo que tú lleves lo lleves a cabo un proceso am, documentado con documentos para poder quitarle al Estado, a la bestia, a la corporación, el control sobre eso o legitimar que tú eres un ser humano vivo. Pero lo que voy con todo esto, lo interesante es este énfasis en el hecho de que am, cuando la gente lee el número de la bestia se piensa que es el número necesariamente del sistema, como que es un número en concreto, una única numeración. No, hay una numeración que le pertenece. ¿Sí? Y el nombre no es necesariamente que se llame así o asá, sino es el nombre del individuo que le pertenece, ¿sí? Que a ti te llamen de determinada manera es una cosa, pero el nombre legal que parece registrado le pertenece al Estado. De modo que por lo menos esa parte es algo que ya se ha desarrollado y pues el cumplimiento, por así decirlo, de esto sería entrar ya en un ámbito donde vemos la inteligencia artificial y la robótica trabajando en representación del Estado y am, las personas que quieran entrar en comercio, quieran comprar o vender, hacer cualquier tipo de trading o de intercambio de propiedades, no van a poder hacerlo con el dinero porque ya no tendría validez, estaría todo digitalizado y si no tienes esa cosa puesta en la mano, si no te es permitido el intercambio, o sea, no vas a poder hacer ningún tipo de comercio.